Tarde. Vamos a continuar con nuestro estudio expositivo en el libro de los Hechos. Busque en su Biblia, por favor, capítulo 5, del 12 al 16. Hechos 5, del 12 al 16. Cuando usted lo tenga, se pone de pie, como reverencia a Dios por su palabra. Y bueno, pues vamos a leer juntos Hechos 5, del 12 al 16. El título de la versión Reina Valera es Muchas señales y maravillas. Vamos a leerlo, dice la palabra de Dios. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus e inmundos, y todos eran sanados. Siéntese, por favor. Como hemos enfatizado ya en varias ocasiones, el modelo para la iglesia es el libro de los Hechos. Y hay una consideración especial al decir que es un libro más bien de los hechos del Espíritu Santo, porque los apóstoles, si usted estudia bien el libro, en los primeros 12 capítulos hablan del ministerio de Pedro el apóstol y Jacobo y Juan, antes de que martirizaran a Jacobo, y cómo la iglesia de Jerusalén se estableció. Y la división es muy clara, porque en el capítulo 13 cambia la ciudad a Antioquía de Siria, donde estaban Pablo y Bernabé con un grupo de hermanos allí, y Dios empieza las misiones mundiales, ya no en una iglesia local, sino que desde esa iglesia local para muchas naciones, con los 3 viajes misioneros de Pablo. En más o menos un mes, en el Instituto Bíblico vamos a empezar con la materia Hechos del Espíritu Santo. Así es que vamos a estar estudiándola en la mañana a las 10 de la mañana, y a las 12:30 estaremos con la predicación del mismo libro. Y esperamos que usted aprenda lo que Dios quiere de este libro, porque es muy importante. Decimos, el modelo de lo que debe de ser la iglesia. Si usted quiere ver cómo debe de ser una iglesia o cómo no debe de ser una iglesia, tiene que ver este libro. No lo que grandes hombres de Dios que hoy conozcamos hagan o dejen de hacer, sino que la fe bíblica es proposicional. Es decir, nosotros creemos lo que está escrito en la palabra de Dios, y desde ahí todo lo que sucedía debe suceder en la iglesia de nuestros días. Y diríamos que aquí en Hechos tenemos por lo menos 5 grandes temas de cómo debe ser una iglesia, y a reserva de que nos tardaremos mucho tiempo estudiando este libro, pero decimos que los 5 grandes temas son, en primer lugar, una vida cristocéntrica. La iglesia cristiana debe de estar centrada en Cristo. No tanto en apóstoles como Pedro o Pablo, sucedió porque históricamente ellos así se desarrollaron, pero no son hombres o mujeres de Dios, es Cristo mismo el que es el centro de la iglesia. Y entonces debemos nosotros imitar y seguir a Cristo, ese es el modelo. El segundo gran tema es la llenura del Espíritu Santo. Hay 5 ocasiones en que en este libro se dice que fueron bautizados con el Espíritu Santo o fueron llenos del Espíritu Santo, y de las 5 veces, en 4 de ellas hablaban en lenguas. Esto habla de más o menos la tendencia pentecostal en la iglesia, ¿no? Y una vez dice que fueron llenos y no dice que hablaron en lenguas. Pero entonces se puede ser lleno sin lenguas, y básicamente con lenguas es lo más común que se dice en la palabra de Dios, que se da una bendición a nuestra vida porque estamos siendo llenos del poder de Dios. Pero hay iglesias que discuten los temas allí. El tercer tema es la predicación. Una iglesia cristiana debe de predicar. Recuerde que no somos salvos nada más para nosotros disfrutarlo, que por supuesto que lo disfrutamos, pero no es para que nos quedemos con el mensaje, sino para que lo compartamos con otras personas.
las iglesias que crecen tanto, estas mega iglesias que hoy se ven, una de esas prioridades es que la gente siempre está predicando el evangelio. No solamente se concentran en sí mismos, en edificarnos, que es una parte de la obra de Dios, sino que también se concentran mucho en predicar en las plazas, en las calles, en medios masivos, y están predicando la palabra. Y en aquellos tiempos, hace 2000 años, la Iglesia Apostólica también predicaban constantemente a Cristo, la salvación. Hoy decíamos la resurrección de Cristo, es el tema básico de la predicación de la iglesia. El cuarto tema son sanidades. Hay muchas manifestaciones de los 9 dones del Espíritu y la más común son sanidades. Y entonces muchas personas que estaban enfermas, milagrosamente, como hoy veremos entre otras muchas ocasiones, Dios les sana, y esto confirma la predicación y demuestra que Dios quiere bendecir a la gente. No es una religión nada más teórica, sino que en la práctica tenemos la bendición de Dios. Y el quinto tema de la iglesia es testimonio. Es una iglesia que tiene un buen testimonio. La forma en que viven los cristianos tiene que ser un argumento para predicar el evangelio. Yo no puedo ser cristiano si sigo siendo como antes de conocer a Cristo. No puedo decir que hablo de Dios y en mi vida personal hay muchas situaciones incoherentes o que no están en coincidencia con lo que Dios quiere. Entonces es muy importante el testimonio. Son los 5 grandes temas y los estaremos viendo a lo largo de las predicaciones de este libro y del estudio también del mismo. Pero hoy vamos a hablar de 2 evidencias de una iglesia genuina. Hoy hay muchas iglesias que piensan que lo genuino depende del tamaño, ¿no? Y dicen, bueno, si la iglesia es muy grande, es muy cristiana. Y si es muy chiquita, entonces no hay vida en la iglesia, o esa iglesia no está en todo su potencial. Es un punto de vista. Yo creo que es falso el punto de vista, ¿no? Pero no es nada más el tamaño. O otras personas llegan a pensar que la iglesia es genuina porque tiene cierto tipo de culto. Por ejemplo, algunas personas no pueden cambiar de iglesia local porque quieren ir a una iglesia exactamente como de la que ellos vienen. ¿Y sabe qué? Es totalmente imposible, porque somos iglesias vivas, todos tenemos a un pastor que es Cristo, pero cada iglesia local tiene una forma de alabar o de enseñar o de vivir el evangelio, y no podremos hablar de una iglesia que sea el clon de otra iglesia. Y la gente que no tiene madurez, por eso no se ubica. Y dices que no es como mi iglesia anterior. No es igual, pero es la misma iglesia de Cristo y con sus propias características podemos ser bendecidos en una iglesia local. Pero vamos a hablar de 2 evidencias importantes de lo que es una genuina iglesia. La primera evidencia es impacto. Una iglesia tiene que ser de impacto, tiene que hacerse notar en la comunidad donde está ministrando. Estamos en Hechos 5, versículos 12 y 13, ahí nos habla de que la iglesia apostólica hizo un impacto en su comunidad. Jerusalén no siguió siendo la misma antes de la iglesia que después de la iglesia, ¿verdad? Hubo un cambio. Todos aquellos judíos que iban al templo, que hacían las ofrendas levíticas, que estaban con un sacerdote que ya ni era de la línea sacerdotal siquiera, que había una politización de la fe y había una esclavitud con Roma, toda esa gente cambió cuando llegó Jesucristo. Tenemos que decirle a todas las naciones, Cristo nos cambia a todos. Tiene que haber un cambio cuando llega Jesús a una sociedad. Entonces esta iglesia empezó a impactar Jerusalén y ya no nada más iban al templo, sino que en las casas había predicación y no solamente se enseñaba la palabra en sinagogas, sino que en todo lugar donde se podía se predicaba y Dios sanaba a los enfermos, y entonces surge lo que es una iglesia cristiana. Del judaísmo antiguo ahora viene una iglesia cristiana que es el plan de Dios para nuestros días. Y dice aquí que por las manos de los apóstoles se hacían muchos milagros y prodigios y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Versículo 12. De aquí podemos derivar nosotros que cuando Dios permite que haya milagros es el propósito de confirmar la palabra que se predicó. ¿De acuerdo? Cuando Dios hace milagros, hermano, no es para que una persona se haga famosa, ni para que una iglesia se haga súper grande o para que haya algo allí muy notorio, sino que lo principal que Dios quiere cuando hace un milagro es que Él sea conocido, que la gente sepa que Dios existe al ver un milagro. Cuando las personas que se niegan a la fe, los agnósticos o los ateos, dicen no hay Dios y ven un milagro, hay un fuerte argumento para que vean que sí hay un Dios, porque no es de palabras, es de hechos el evangelio. Entonces este tipo de milagros hacían muy clara la presencia de Dios, y aquellos judíos acostumbrados a la ceremonia, a la Pascua, a la religión ritualista, se quedaban sorprendidos. Y
Y decían, es que aquí hay hombres impreparados, pescadores no muy doctos en ningún idioma, más bien gente muy ignorante, pero con un fervor tremendo, y Dios los usa y hay un cambio. No quiere decir que Dios solamente quiera usar gente sin preparación, pero quiere decir que Dios rompe los paradigmas, Dios rompe los modelos que tenemos y tiene una bendición nueva que darnos. Ahora, esto de que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, tenemos que entender varias cosas. Nosotros somos instrumentos de Dios. No podemos decir que porque un hermano o una hermana Dios le usa mucho en milagros y en muchas situaciones así sorprendentes, esa persona sea específicamente poseedora del poder de Dios. Tienen un ministerio, se dedican, le dan lugar a ese tipo de eventos, pero el poder viene de Dios. No hay el poder en estos hombres o mujeres. Les amamos, les respetamos por su ministerio, pero el poder es de Dios. Y entonces cuando yo entiendo que mi modelo de servicio es que soy instrumental, o sea, soy un instrumento de Dios, Dios nos puede usar a cualquiera de nosotros. No tiene que venir Pedro el apóstol, no tiene que venir Juan o Jacobo para orar y que haya milagros y sanidades. Empezó así porque eran solamente 12 dirigiendo a la iglesia, y empezaron 120, y después la iglesia se multiplica y hay muchos más servidores de Dios, pero el Señor hace que seamos sus instrumentos. Usted puede ser un instrumento en las manos de Dios. Dios puede levantar un muerto, puede sanar, puede hacer un milagro impresionante a través de cualquiera de nosotros, porque el poder viene de Dios. Ahora, la palabra señales y prodigios tiene una connotación distinta. La palabra señales es algo que está testificando del poder de Dios. Cuando había un milagro decían, esta es una prueba de que Dios está entre nosotros. Y se usa la palabra señal. Entonces, nosotros también podemos tener pruebas del poder de Dios entre nosotros. Sanidades, fe, multiplicación de panes, andar sobre el mar, lo que se requiera. De hecho, ha pasado en muchas iglesias, hay muchos testimonios de esto, porque es conforme al propósito de Dios. Y la palabra prodigios habla de la esencia del poder de Dios. Entonces hablamos de que esas situaciones que se ven solamente pueden venir del Dios Todopoderoso. Es algo sorprendente la palabra prodigio. Entonces nosotros como cristianos también podemos tener señales que testifican de Dios y prodigios que hablan de la naturaleza del poder de Dios. Algo muy importante para la iglesia pentecostal: no nos quedemos con la gloria le pertenece a Dios. No porque usted sea usado en milagros o sanidades, usted piense que es especial o pida que la gente lo siga a usted. No, hermano, el poder y la misericordia son de Dios y a Él tenemos que alabarle y tenemos que ser instrumentos en las manos de Dios. Eso es muy importante que lo maduremos, porque hay veces pensamos que porque Dios usa a alguien en milagros es demasiado especial o lo que esa persona diga es irrefutable y sacamos muchas conclusiones que no están en la palabra de Dios. Pero cualquiera de nosotros podemos ser usados en milagros y señales y no nos hace mejores. El mejor entre nosotros se llama Jesucristo. Él es el que hace las cosas, Él es el que puede hacerlas. Y una idea derivada de los milagros y las señales que había es que estaban unánimes. ¿Recuerda esto? De un ánimo quiere decir, estaban juntos predicando la palabra, juntos disfrutando la bendición de publicar el evangelio. Nosotros también decimos aquí que la iglesia genuina tiene que reunirse. Hoy hay mucha gente que por comodidad se queda en su casa viendo programas de televisión o de internet o de cualquier medio y de esa manera se sienten contentos, pero decimos, no es el plan de Dios. Estos recursos que son inéditos, nunca habían existido, nos pueden edificar a nosotros o podemos usarlos para evangelizar a otros, pero ir a una iglesia local es un evento insustituible. Usted necesita reunirse en un lugar donde sí se canta, se predica, se ora, se está orando por los enfermos y Dios ahí se va a mover, pero tenemos que estar unánimes y entonces es parte del ser una iglesia verdadera el dejar que Dios se mueva entre nosotros. Lo siguiente que hay es versículo 13, es un reconocimiento hacia la iglesia. Dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. ¿Qué quiere decir aquí esto, hermano? Que el impacto de la iglesia hace que la gente sienta que no quiere pertenecer porque es muy comprometedor ser cristiano. ¿Usted quiere repetir esto? Es muy comprometedor ser cristiano. ¿Por qué? Porque cambia mi vida. Ya no puedo vivir como yo quiera.
Ya no son mis convicciones o mis maravillosas ideas, es lo que dice la palabra de Dios. Y viene una crítica. ¿Quiénes son los demás? Otros grupos religiosos u otros grupos políticos de cierto poder en el tiempo de Jesús. Los fariseos, los saduceos, los esenios, diríamos los celotes, los herodianos, diferentes grupos que estaban allí, y también de los políticos romanos, los que estaban ahí como pretores, como soldados, no querían juntarse con la iglesia, porque había un impacto en el poder de Dios con esa gente. La iglesia es un lugar del impacto del poder de Dios. Y hoy día sigue pasando lo mismo. Hay intelectuales, científicos, hay artistas, hay religiosos que no quieren mezclarse con la iglesia cristiana en ningún lugar del mundo, porque es un enfoque distinto de la vida, porque es un enfoque distinto del poder de Dios, y es muy comprometedor andar con los hijos de Dios. Entonces, hermano, usted está en un grupo elegido por Dios. Ser parte de la iglesia de Cristo es el más alto privilegio que podemos tener. Es una bendición enorme. Hay mucha gente que se esfuerza por ser parte de un grupo de élite, en un banco, en una institución, en un lugar deportivo, pertenecer a los más intelectuales de la escuela o cualquier cosa así. Y esas situaciones tienen su lugar, pero hermano, ser parte del cuerpo de Cristo es pertenecer al grupo de los vencedores, de la gente bendecida, de la gente amada por Dios, de la gente que Dios usa. Entonces es un gran privilegio que estemos allí juntos alabando al Señor. Al principio no todos oraban por los enfermos, eran los apóstoles, pero conforme fue creciendo la necesidad, los apóstoles son insuficientes. ¿Se da cuenta? Ya cuando no estaban en el pórtico de Salomón, no estaban junto al templo, estaban en toda la ciudad, ya no se podía esperar a que llegara Pedro o Juan o alguno de ellos para predicar. Todos los demás cristianos tenían que predicar. Usted tiene que predicar. Usted tiene que hacer una célula, tiene que empezar un grupo, tiene que empezar a hacer algo para servir a Dios, y de esa manera la iglesia se va a multiplicar. Cuando hemos visto la historia de la iglesia en Corea, ¿no? Muchos conocemos la iglesia de la isla Jeouido allá en Seúl. Es algo tan impresionante ver 800,000 personas, pero no dependen de un pastor, dependen unos de otros, y todos se reúnen en un lugar, porque es imposible que una persona atienda a tanta gente. Sería muy hermoso que en nuestra iglesia local no podamos atenderla a una persona o 2 o 10, sino que todos nosotros atendamos a la gente. Vayamos a predicar a las plazas, hagamos misericordia, compartamos el evangelio, porque Dios tiene algo que hacer en medio de la comunidad. Y algo muy importante que viene aquí, dice, mas el pueblo los alababa grandemente. Los religiosos, los literatos, los políticos no se reunían con la iglesia. Al principio por lo menos no. Ya a lo largo de la historia de la iglesia hay muchas historias que contar, pero después de que ellos predicaban y hacía Dios misericordia, la gente reconocía a esta iglesia. Y eran judíos. El pueblo de que habla aquí es el pueblo judío, acostumbrados a las ceremonias, desconocedores del poder del Espíritu Santo, no parte de lo que es la iglesia como la entendemos nosotros. Todos reconocían a los cristianos. ¿Sabe? Hoy la gente necesita reconocer a la iglesia como la gente que pertenece a Cristo. Quizás haya algunos hermanos conocidos por los medios que hoy se usan y predican o tienen un ministerio impactante, y gracias a Dios por ellos, pero no son suficientes, hermano. Los grandes hombres o las grandes mujeres de Dios no son suficientes, porque no toda la gente puede acceder a esos medios. Pero si la iglesia, cada cristiano entre nosotros, somos representantes, como dice la Biblia, somos embajadores de Cristo, y predicamos y nos portamos diferente y visitamos y oramos, entonces la gente reconocerá qué hay en la iglesia de Cristo. Hay gente que ama a Dios, hay gente que es usada para ir y visitar a un enfermo, hay gente que es usada para orar, para que haya milagros y sanidades. Todos nosotros somos llamados a eso. Tenemos que romper la idea religiosa que tenemos de que solamente algunos elegidos están ahí puestos. Es una idea falsa, no es bíblica, no es neotestamentaria. El Nuevo Testamento dice, todos estaban llenos de Dios, todos predicaban, todos salían y la gente les reconocía. Posiblemente el día de hoy tenemos un gran problema en la iglesia, y el más grande problema que tenemos es el afán por las cosas materiales. A veces no nos distinguimos de los inconversos. El que no conoce a Dios se afana, vive angustiado, habla de la escasez, dice que no tiene, se queja de todo. Y el gran problema
es que los cristianos nos portamos exactamente igual. ¿Y sabe qué? Sí tenemos problemas, pero estamos aquí para hablar del gran poder de Dios. Gente que se queje no hace falta, ya hay mucha gente que se queja, pero gente que predique sí hace falta. Y nosotros tenemos que ser esa gente, que cuando haya necesidades y situaciones hablemos de Cristo, oremos por la gente, pidamos que nos inviten para llevar la palabra. Usted tiene que hacerlo. Y verá qué bendición tan grande será cuando la gente reconozca y diga, estos cristianos no son de mi religión, pero hay algo en ellos. Hay algo en ellos que te visitan, te hablan bien, van y te ayudan, se preocupan por ti, hermano. Y entonces la iglesia tendría un poder incalculable. Si nosotros estamos aquí más o menos unas 80 familias, imagínense que de esas 80 se hicieran 80 iglesias. ¿Qué es mejor, 80 iglesias o una iglesia? Entonces es bien sencillo, ¿no? La matemática de Dios es muy simple. Entonces Dios no quiere que nada más aquí prediquemos, aquí nos edificamos, aquí pertenecemos. Esta iglesia es la más hermosa del mundo seguramente, pero no es para nosotros, es para el mundo. Después de edificarnos y aprender y prepararnos aquí, tenemos que salir a nuestras casas, a las plazas, a las universidades, a los lugares de trabajo, y ahí tenemos que hablar de Dios, donde podamos. Cuando nos lo prohíban o en horas de trabajo, pues ya sabemos que no se puede, pero en cuanto podamos, hermano, tenemos que hablar de Dios. Tenemos que publicar el evangelio y la gente tiene que ser impactada con la iglesia. Y ahí tenemos un gran problema, aunque tenemos grandes iglesias hoy, hablando de número, esas iglesias tan grandes tienen muy poquita influencia. Solamente en la gente que los conoce hay influencia, pero fuera de su medio no los conocen, porque el mundo sigue no escuchando el mensaje. El mensaje no va a llegar por televisión ni por internet, tiene que llegar por cada uno de nosotros. Aquellos medios pueden ser buenos, pero el medio de Dios son hombres llenos de Él que le hablan a las personas que no están llenas de Él. ¿De acuerdo, hermano? Y eso no va a cambiar. Aunque haya muchos medios y hoy la gente se informe, necesitamos predicar. Entonces vea a sus vecinos con esa necesidad. No solamente diga, ay, tienen problemas, no conocen de Dios. Vaya y visítelos. No espere a que el pastor vaya o el misionero. Usted hágalo. Visítelos, hábleles, ore por ellos y verá qué bendición tan grande va a empezar a suscitarse ahí. Si pensamos en Pedro, Pedro había fracasado. Pedro no venía de un triunfo espiritual, no fue a un buen instituto bíblico, no se graduó magna cum laude, nada de eso. Él venía fracasado. Pero cuando él obedece a Cristo, empezó a predicar y se convierte en 3,000 y se convierte en 5,000 y después ya no se puede ni contar la cantidad de gente que Dios salvó. A través de hombres y mujeres como nosotros, imperfectos, pero llenos del poder de Dios. Entonces, Hechos nos enseña este modelo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo fluya. Dice la palabra que el Padre hace operaciones, Cristo da ministerios y el Espíritu Santo da dones. Esto lo vemos allí en 1 Corintios 12, 4, 5 y 6. La Trinidad actúa, es Dios el que hace todo, pero nosotros somos los instrumentos del Señor. Muchos dicen, bueno, ¿y para qué nos necesita Dios si Él puede hacerlo todo? Bueno, Él puede hacerlo todo, pero quiere darnos el privilegio de participar. Tenemos el privilegio de ser colaboradores de Dios. ¿Recuerda eso? Pablo dice, somos colaboradores de Cristo. Usted es un colaborador de Cristo, hermano. No de esta iglesia local, que sí es muy bueno que seamos aquí colaboradores, pero colaboradores de Cristo. Voy a ir a predicar, voy a ir a visitar, me voy a preocupar por la persona que tiene necesidad, voy a vencer mi miedo de evangelizar, voy a estar compartiendo la palabra de Dios. Y es muy importante entonces que veamos dos necesidades, edificación y evangelismo. Los 5 ministerios se dividen en eso. Edificación es lo que necesitamos aquí dentro del templo, amarnos, consolarnos, animarnos, prepararnos para servir a Dios. Todo lo que pasa en la iglesia local es para usted. No se pierda el programa de su iglesia local. Hay mucha gente que solamente oye un poquito de predicación y con eso se queda. Hay mucho más de enseñanza, de preparación, de ministerios, de cosas que podemos hacer para el Señor, y entonces la iglesia es la suma de todos nosotros, ¿no? Si nosotros estamos siendo usados por Dios, habrá una grande bendición. La edificación se da aquí adentro. Yo tengo que aprender a no molestar a mis demás hermanos, a no hacer tropezar a los pequeños, ¿no? Porque hay algunos que somos muy egocéntricos. Y cuando llega alguien nuevo, no lo atendemos por atendernos a nosotros mismos. Hermano, necesitamos atender primero a los que están llegando, porque todavía no conocen de Cristo. Los que ya estamos en Cristo podemos atendernos a otro nivel, pero tenemos que aprender a dejar que la gente llegue, invitarlos, veremos ahorita eso, traerlos, darles un lugar,
invitarlos a que pasen. Es muy importante que la gente se sienta bienvenida. Decimos, esta es la casa de Dios, ¿no? Y es la casa de Dios. Pues hay que poner como que somos la familia de Dios nosotros y como que todos son bienvenidos aquí, ¿no? Y tenemos que recibirlos. Entonces, es muy importante que cambiemos eso, la edificación. Y la otra parte es evangelismo. Hablar de Cristo siempre a toda la gente en todo momento. Tenemos que orar para hacerlo de esa manera. Y créame que si una iglesia evangeliza, no hay límites. El crecimiento puede ser ilimitado, pero si no evangelizamos, pues no podemos crecer, porque seguimos siendo los mismos. Y aunque nos edificamos, no crecemos, porque necesitamos edificarnos y evangelizar. Eso es muy importante, ¿no? Y si la gente no se quiere comprometer, usted no se preocupe de eso. Si los literatos, los científicos, la gente que en el mundo es de influencia no se quiere convertir, vamos a orar por ellos, pero nosotros tenemos que estar convencidos e impactar a la comunidad. Es una necesidad que donde nosotros estamos, la gente sepa que hay cristianos. Que como decíamos, no seamos creyentes de la secreta, ¿verdad? Hay hermanos que salen de la iglesia y se esconden su Biblia abajo del saco, que nadie se dé cuenta que soy cristiano porque me van a empezar a molestar. Pues no se ha convertido a Cristo, porque un cristiano quiere servir, un cristiano quiere evangelizar, quiere compartir la palabra de Dios. Entonces, donde quiera que usted vaya, no me avergüenzo de Cristo, porque el evangelio es poder de Dios para salvación, ¿de acuerdo? Entonces, no me da vergüenza. Voy a decir que soy cristiano y voy a orar o voy a evangelizar, tengo que estar compartiendo la palabra de Dios. La segunda evidencia de una iglesia, además de que es de impacto, la segunda evidencia son sanidades. Aquí encontramos específicamente milagros de sanidades. Hechos 5, del 14 al 16. Dice la palabra de Dios que los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Es muy interesante cómo escribe este médico Lucas, ¿verdad? Un hombre preparado, conocedor del idioma, escribe muy bien y dice algo que parece redundante, pero no es redundante, está explicando algo que es tan abundante que tiene que decir creían en el Señor y aumentaban más. Si decimos que aumentaban, ya estamos entendiendo que había más cristianos. Y se le añade la palabra más, no es que se equivocó, es que eran tantos que aumentaban más. Entonces es una forma muy inteligente de Lucas, guiado por el Espíritu Santo, para decirnos que la iglesia tiene que crecer. Yo tengo el propósito en la iglesia local de edificarme. Predicación, enseñanza, milagros, capacitación. Aquí es edificación, los días del templo. Pero la otra parte muy importante de mi vida es compartir la palabra de Dios. Perdamos el miedo a evangelizar, hermano. Muchas veces de aquí de la boca se nos regresan las palabras, ¿no? Y vemos que alguien tiene necesidad y todo está rete mal. Decimos, sí, todo está muy mal. Y es que no se puede, y hay aquello. Y nos quejamos igual que ellos. Y mire, de quejólogos, pues ya tenemos mucha gente que se queja. Pero qué importante predicarle la palabra. Decirle, sí, está muy mal todo, pero hay una esperanza. ¿Hay esperanza o no hay esperanza? Si usted está aquí, es porque usted tiene esperanza. Es porque usted experimentó algo de Dios. La gente no viene aquí a la iglesia por los hombres. La gente viene a la iglesia porque ama a Dios y porque Dios ha hecho algo en su vida. Entonces es muy importante que nosotros creamos y compartamos la palabra. Mire, cuánta gente se reúne para hablar de 1000 cosas. Por supuesto, escuela y trabajo son básicos para todos, eso le dedicamos gran parte del tiempo. Pero cuánta gente se reúne para hablar de política, de deportes y de chismes y de todo eso. Se reúnen en cantidad de gente y están allí. ¿Por qué no nosotros empezamos a hacer también un foro para hablar de Cristo a la gente? Y decirle, mira, yo te quiero hablar de Cristo. Nos van a rechazar muchas veces. Un problema que tenemos el evangelismo es superar el rechazo. Porque como no me gusta que me digan que no, mejor no evangelizo. Y entonces estoy mal, porque no estoy haciendo nada para Dios, ¿no? Entonces yo voy a invitar a la gente. A veces no vienen, les decimos, te voy a llevar a que veas una película cristiana, te voy a compartir un libro, te voy a prestar esto. Y la gente dice que sí, la mayoría no lo hace. Pero mientras más evangelicemos, más gente conocerá al Señor. Pero si yo me dejo vencer por la inercia de que no quieren, entonces se van a ir al infierno. Hay una serie de libros que muchos conocemos aquí, folletos de evangelismo, de un hermano que se apellida Chick. ¿Lo han visto, no? Los folletos Chick son tratados chiquitos, Chick de chiquitos. Y algunos están muy fuertes en algunos temas, pero es un gran dibujante y tiene ideas muy buenas. Este hermano ya varias décadas de escribir libros y folletos.
Hay un folleto que se llama La Carta. ¿Cuántos lo han visto, ese folleto? La Carta, más una persona. Dos. Los demás no tienen correo. Dicen, no, yo tengo email. Bueno, La Carta es una historia, por supuesto, no es real, es una anécdota que al hermano se le ocurrió bíblicamente pensando en cuándo no evangelizamos. Y dice, entonces hay una mujer allí que es cristiana, pero no evangeliza. Y entonces se encuentra con un hermano que la evangeliza, le dice, mire, Dios la ama. Dice, no, yo soy cristiana, pero usted no me evangelice porque usted abarata el evangelio. Yo voy a mi iglesia y es más importante mi testimonio que el evangelismo. ¿Han oído esa frase? No puede ser, hermano. Es tan importante mi testimonio como el evangelio, son las dos cosas. Pero ella dice, yo no evangelizo. Y entonces en esos dibujitos del hermano Chic, la mujer se duerme, cristiana, se duerme ofendida. Estos cristianos que predican, es muy vulgar eso, abaratan el evangelio. Y tiene un sueño. Y en el sueño ella ubica el infierno. Cuando ubica el infierno, ella imagina lo que pensamos bíblicamente que va a haber en ese lugar. Y entonces dice que hay una petición, hay dos mensajeros del infierno, así grandes y horribles, y entonces hay una mano debajo del suelo que sale así con una carta, y entonces ellos toman la carta y dicen, esto es muy raro, pero autorizaron que saquemos la carta. Y entonces van caminando por todo el infierno, ¿verdad? No es el de Dante, pero es un infierno, y van caminando por allí y salen hasta el medio actual, ¿no? Y llegan a Voce de Central, llegan a Coacalco, y llegan a la casa de una mujer, de esta mujer, que no evangelizaba a nadie. Ella lo está soñando todo, no crea que pasó, lo está soñando, ¿no? Entonces llegan los mensajeros, hasta el perro ladra, ¿no? Pobre perro, se queda así como espantadísimo, y cuando llega el mensajero le deja la carta a la mujer allí, la mujer se despierta supuestamente, y está muy asombrada, ¿no? Y es la carta de una amiga, por eso se llama La Carta. Y dice la amiga, tú y yo fuimos amigas, me quisiste siempre, me dejaste amar y vivir y morir, pero nunca me hablaste de Cristo. Y por causa tuya, hoy estoy en el lugar más horrible y me doy cuenta que realmente nunca fuiste mi amiga. Hermano, esto no es bíblico, no está pasando, pero, ¿sabe? Podría pasar, no una vez, millones de veces. Cuando yo como cristiano soy tibio y no evangelizo porque me da miedo perder la amistad de esa persona, o porque temo que me corran, o temo algo y ya no evangelizo, yo estoy cerrando la puerta del cielo a esa persona. Y por supuesto no va a haber cartas ni mensajeros del infierno, pero es muy, muy comprometedor el asunto, porque ¿cuántas veces decimos, después le evangelizo, después le voy a hablar, un día de estos que tenga tiempo? Y hermano, no es prioridad el evangelio en nuestra vida. ¿Y sabe qué tenemos que hacer? Que sea una prioridad. Antes que comer, antes que vestir, por supuesto trabajar y todo lo que vamos a escuela, antes que eso en importancia, aunque no dejemos de hacer esas cosas, pero tenemos que compartir la palabra de Dios. Y aquí vemos que es muy bíblico lo que dice este autor, porque dice la palabra, si tú le predicas al inconverso y él se convierte, salvaste del infierno un alma. Pero si tú le predicas y no se convierte, tú libraste tu alma, porque ya no la voy a demandar de ti. Pero si tú no les predicas, su sangre demandaré de tu mano. Eso dice la Biblia. Entonces, hermano, ¿por qué tanta confianza en no evangelizar? ¿Por qué tanto tiempo de no compartir la palabra? Y yo cuando veo ese folleto está muy espantoso, ¿no? Luego hasta sueña uno que llegan mensajeros a su casa o algo así. Pero es algo bíblico. Yo tengo que compartir el evangelio. Esa mamá que no se ha convertido, ese papá, esos hermanos, esos amigos, esos conocidos, a los que ya ni les hablamos de Cristo porque no quieren o porque no podemos, hay una situación de falta de compromiso y tenemos que hablarles de Jesús. ¿Sabe? Un cristiano tiene que cansar a la gente con el mensaje del evangelio. Una persona dijo amén, estamos de acuerdo. Tengo que cansarlos con el mensaje. O sea, no voy a predicarles cuando ellos quieran, voy a predicarles siempre. Si me prohíbe mi jefe o alguien de mi familia, bueno, ok, no voy a crear un problema, pero sigo orando por ellos y sigo evangelizando a otras personas. Porque estamos tan afanados en tener y en lo material y en las cosas temporales que son necesarias, pero no estamos viendo lo eterno. Y dice la palabra de Dios, ¿de qué sirve que la persona gane el mundo si pierde
su alma. Entonces creo que es muy importante que pensemos en esto. Y la iglesia de aquí de Hechos tenía esa convicción: hay que evangelizar, hay que buscar a quién evangelizar. Hay personas que quieren ir a un púlpito a predicar. Mire, predicar en un púlpito es tan comprometedor y de veras es una bendición, pero no podemos más que de uno cada semana. Pero todos los días hay púlpitos en la calle. Todos los días hay personas que necesitan. Ahí se requieren evangelistas, predicadores, maestros, gente que visite, gente que haga evangelismo. Y entonces la iglesia será bendecida con el crecimiento, cuando tenemos la convicción de que el infierno es real y a esas personas les tenemos que librar del infierno con el mensaje del evangelio. Si cuando un médico nos interviene, nos salva la vida, es algo muy importante, yo creo que es mucho más importante intervenir en el alma de la gente para que sean llenos de Dios y tengan vida eterna. Hay que hacer esa operación, hay que evangelizar, hay que compartir la palabra, porque es muy importante hacerlo. Entonces dice aquí, los que creían aumentaban más. No es pleonasmo, es una construcción perfectamente hecha de que la iglesia tiene que haber más gente. ¿Cuántos tenemos en el corazón el deseo de llevar gente a las reuniones? Que usted venga está muy bonito, está muy bien, pero no nada más venir solo, tráigase a alguien. Y ahorita hablaremos de eso, ¿no? Voy a hacer el trabajo de invitar a alguien más para que escuche la palabra de Dios, para que le predique a alguien o alguien escuche ahí o alguna alabanza, algo va a tocar su corazón. Y otra cosa muy importante es que Dios rompe los géneros. Dice, gran número así de hombres como de mujeres. Hermanos queridos, Dios no es misógino. Hay muchas personas que, como ven que desde Adán con Eva, la maldición para Eva fue estar sujeta a su esposo, porque tomó una decisión y sus decisiones están sujetas a su esposo, todo el Antiguo Testamento, pues entonces dicen, la mujer es menospreciada. Realmente eso es una maldición, ¿de acuerdo? No es el plan de Dios. Antes del pecado no había cabezas, eran iguales Adán y Eva. La noticia importante e impactante es que cuando llega Cristo pasa lo mismo. Ya el hombre y la mujer somos iguales delante de Él. Entonces, no se preocupe de eso, porque hay personas que están tan fuertes que es que yo soy el hombre, yo soy la cabeza. Mire, la cabeza es Cristo, hermano, que es lo más importante, y nosotros tenemos que compartir la autoridad y dejar que Dios bendiga a los hombres y a las mujeres. Ahora, honestamente hablando, ¿quién es más sensible para Dios, hombres o mujeres? Mujeres, lo dijo una mujer nada más, ¿qué pasó? Y sí, las mujeres, por supuesto, ¿no? Los hombres no tenemos que quedarnos atrás, hermanos, no pongan esa cara de siempre porque hay que cambiarla. Necesitamos estar integrados todos. ¿Por qué dice hombres y mujeres? Porque el judaísmo se enfocaba en los hombres. El patio de los levitas era el más importante. El patio junto al templo de los varones, el segundo más importante. Tanto que sigue existiendo el día de hoy. En Jerusalén, donde está el muro de los lamentos, básicamente es un espacio para hombres. Pero aparte de ese espacio estaba el de las mujeres y los niños chiquitos, como que eran de un segundo grupo, ¿no? Y el cuarto grupo eran los extranjeros, los no cristianos, los no gentiles, los no judíos. Ese era el patio para ellos. Pero Cristo rompió toda maldición. Todos somos iguales en el Señor. Y entonces tenemos que ser bendecidos. ¿Cuántas mujeres se reúnen a evangelizar? Mujeres. Si tienen más facilidad para hablar, el evangelismo es hablando, entonces tienen una ventaja muy grande sobre nosotros. Y los hombres tenemos que esforzarnos. Bueno, algunos ya hablan también fuerte, pero necesitamos esforzarnos para compartir la palabra de Dios. Entonces dice aquí, aumentaban hombres y mujeres. La diferenciación que hace es porque ahora en Cristo no nada más es de hombres. No hay un patio para hombres. De hecho, las iglesias luego nacieron con esa idea, ¿no? Que los hombres se sentaban de un lado y las mujeres de otro lado. ¿Ustedes han visto iglesias así? Algunas hasta en medio ponen un velo para que no se mezclara ahí la idea. Están mal interpretando la Biblia. La Biblia no dice que se separaran nada más por género, sino porque había un desorden, ¿recuerda? En Corinto y en Éfeso, y las mujeres le preguntaban a los hombres desde lejos, pregúntale al ministro, ¿qué está diciendo? Pues aquel ya hasta oyó lo que quería preguntar ella, ¿no? Y se hacía un griterío, por eso dice, calle la mujer en la congregación y espérese en su casa para preguntarle a su esposo. Pero eso es parte todavía del judaísmo. En Cristo somos iguales. Y aquí hay mayoría de mujeres, miren, gracias a Dios, ¿verdad? Hay mayoría de mujeres y aman a Dios y sirven a Dios. Y los hombres tenemos que esforzarnos para no quedarnos atrás, hermano, porque no podemos dejar que nada más ellas sean bendecidas. Hombres y mujeres somos bendecidos en Cristo. No hay diferencia ya en el Señor. Y luego vienen las sanidades propiamente dichas, versículo 15. Dice, tanta gente se reunía que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese
sobre alguno de ellos. Sombra de San Pedro. Nadie contestó la letanía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Esto es una expresión cultural de la gente. Dice que Dios pidió que pusieran a los enfermos para que pasara Pedro y su sombra los tocara. ¿Qué fue lo que pasó? La gente solita hace sus ideas, hermano. Y hasta en la iglesia, actualmente pasa lo mismo. La gente solita hace cosas que nadie le dijo y que creen que son de Dios. Pero era una desesperación por la necesidad. Había tanto tiempo de oración por los enfermos en la iglesia y tantos sanados que la gente venía de otras ciudades. Y entonces se hacía un tumulto allí. ¿Sabe? Hay iglesias que se hacen tumultos para entrar. De veras. Aquí en México, que nos gusta llenar estadios por otras causas, qué bendición cuando se llenan estadios por la causa de Cristo, ¿no? Pero a veces no. Las iglesias van entrando de uno en uno y empezamos entre 5 nada más y 10 y nunca llenamos todo el templo. Ahí es una falla nuestra como cristianos. Tendremos que estar llenando las cosas de Dios en las casas, en los templos, en donde vayamos a predicar el evangelio. Era tanta gente que, por supuesto, los apóstoles no podían imponer las manos en cada uno. ¿Ha pasado en la iglesia? Usted a grupos grandes, ¿no? Donde no se puede orar por todos, son miles de personas. Entonces ya se ora en general y se pide bendición de Dios y que Dios toque, y Dios es el que toca finalmente. Pero esas personas, en su desesperación, dice, sacaban a los enfermos en lechos y en camas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el lecho es como una cobija sencilla. Ellos traían su túnica y traían una especie de cobija para viajar así, tipo zarape mexicano, no tan bonito, pero así tipo zarape. Y ese es el lecho. Entonces, en la noche llegaban a un mesón, ahí ponían esa cobijita y se dormían, porque pues así viajan los pobres en muchos países del mundo. Pero ya una cama se hacía con pieles de borrego o de chivo, ¿verdad? Y ahí ponían esas pieles y acomodaban una cama. ¿Cuánto tiempo se requería estar ahí para hacer camas? O sea que a veces tardaban mucho tiempo allí, porque era tanta la gente. Y los apóstoles oraban por la gente y pasaban, ya sin tocar a todos, oraban por ellos. Y la gente decía, quiero que al menos la sombra de este hombre de Dios. ¿Cómo se llama eso? Idolatría. No es Pedro, no es su sombra, es el poder de Jesucristo y es el Señor el que sana. Entonces, distingue en la Biblia cuando es una orden y cuando es una situación que la misma gente hizo por su voluntad. Porque es que en la Biblia está, y no dudo que ahora acá hay tantos sofisticados predicadores que hacen cosas muy raras, no vayan a decir que va a pasar su sombra, ¿no? En la sombra del santo apóstol y pasa y la gente quiere ahí que lo toquen. De hecho, algunos se caen y se hacen cosas así. Disculpe, si usted ha estado así, no es bíblico que estemos así, porque le quita la gloria a Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, aunque un hermano Dios luce mucho en sanidades, o una hermana misionera o quien sea, la gloria sigue siendo de Dios. Y ahí tenemos que limitarnos, porque hoy sí hay muchas iglesias, ¿no?, que venden aceites y que venden flores y que venden cosas, sectas que venden cosas allí. Esto no viene de Dios. Lo único que viene de Dios es predicar el evangelio y orar por los enfermos en el nombre de Cristo. Y van a ser sanados. Olvídese de la sombra de nadie, porque aquí está el poder de Dios, ¿no? Hay gente luego que pasa al altar y quiere que los toquen alguien y hasta ponen su cabecita así para que lo toque alguien. Y usted disculpe, que sea el pastor. ¿Y para qué? Si el poder es el mismo en todos nosotros. Somos un caso instrumental. Todos somos instrumentos de Dios. Entonces, no tenemos que hacer eso, ¿no? Otros evangélicos también, si no van los pastores a predicar, se toman las vacaciones. A propósito, voy a tomar nota, ¿eh? ¿Quién no vino hace 15 días, hace 3 semanas? Porque no vinieron. ¿Saben por qué no avisamos? Pues porque no vienen. ¿En serio, hermano? Hay quien dice, ay, no vienen los hermanos. No vamos. Hermano, el pastor nunca deja de venir. El gran pastor se llama Jesucristo y Él nunca falta. Él está en todo lugar. Entonces, olvídese de que estemos o no estemos. Siempre está Dios. ¿Qué somos? Colaboradores. Incluso somos menos que otros. Y por eso Dios nos pone en lugares de privilegio. Porque la gloria es para Él. Entonces, olvídese de la sombra de San Pedro. Ya no la rece así ni nada de eso. No es su sombra, no fue Dios el que lo pidió. La gente de su emoción lo hizo. No sé a cuántos nos han besado la mano. ¿Le platico lo que nos han hecho? No puedo. Pero sí nos han hecho cosas la gente confundiéndonos de otra religión.
Nos han dicho padrecito algunas veces por ahí, créanme. No ven el anillo que está en la mano y bueno. Entonces es muy importante que la gente a veces tiene expresiones que Dios no pidió, pero aún así vamos a ver qué hacemos con ellos, ¿no? Entonces viene algo ahí, dice el versículo 16, y aún de ciudades vecinas veían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y eran sanados. Es tanta la gente que va a las iglesias, hermano, que no se puede ministrar a todos. No se puede dedicarles tiempo, tocarles o decirles cuál es su problema, porque a veces es mucha la gente. Las iglesias chicas tenemos el privilegio de que podemos atender a la gente y es una bendición, pero el plan de Dios no es que seamos chicos siempre. El plan de Dios es que mucha gente conozca de Él tanto, ¿qué tal? Que hasta vengan de otras ciudades. Y ahí hay varias cosas que considerar. Cuando la gente se enteró que Pedro, Juan y Jacobo, al frente de los 12, estaban predicando, orando en las plazas, en el templo, en las calles, y que había muchas sanidades, necesitaban ser sanados. Por eso hoy mucha gente, incluso en los estadios donde hay evangelistas que oran por enfermos, se llenan. No tiene usted que decir, vengan los enfermos, se enteran y llegan. Y ahí hay miles de personas y no caben, pero el poder sigue siendo de Dios. Estos hombres y mujeres que hoy Dios los usa de esta manera, son gente que está haciendo lo mismo que los apóstoles de hace 2000 años, predicar a Cristo. Y tenemos que decir que el poder es de Dios y que la gente venga y orar por ellos, por supuesto. Pero a veces es tanta la gente que ya no se les puede atender de una manera adecuada y personal. Entonces venían así de otras ciudades caravanas de personas y llegaban allí. Y saben una cosa, una iglesia llena de Dios no descansa mucho. Fíjese, una iglesia llena de Dios no descansa mucho. Hace muchos años estuvimos en Corea, en Seúl, y fuimos a esta congregación tan grande, y creo que es la más grande del mundo todavía, ¿no? Creo que todavía es 800,000 miembros, nada más 800,000. Y algo impresionante es que ellos se levantan a las 3 o 4 de la mañana para ir al templo a orar. O sea, no oran en su cama como todos nosotros. Porque aquí todos oramos en nuestra cama, ¿verdad? Todos oramos en nuestra cama a diario. Bueno, algunos como que mezclan actividades. Pero algo impresionante es que son 13 horas de diferencia. Entonces, cuando nos estábamos adaptando al horario, nos regresamos a México y otra vez no dormíamos de noche y queríamos hacer todo en las noches y de día teníamos mucho sueño. Pero nos invitaron a ir a esos lugares de oración. Y a ese templo tan grande, que es un templo para 7,000 personas, no sé si lo han modificado, porque esto fue hace 21 años. Y tienen junto un edificio donde caben miles de personas más. Es así enorme, la iglesia es grandísima. Pero si usted llega a las 3 o 4 de la mañana, ahí hay gente. ¿Qué están haciendo? Orando. Y ellos están orando a esas horas, antes de irse al trabajo o antes de cualquier cosa, están orando allí. Hasta hicieron una montaña de oración, hacen al otro lado de la ciudad un lugar de pura oración. Pero lo importante es que hay tanta oración, hermano, que por supuesto siempre hay gente que pueda ministrar a esas personas. El pastor fundador tiene 74 años ahorita, ya está jubilado, pero la iglesia sigue creciendo. ¿Por qué? Porque Cristo es el pastor de la iglesia. No espere a que llegue su pastor, no espere a que alguien con un cierto título haga las cosas. Todos podemos ser usados en el nombre de Dios. Y es lo que pasaba en Jerusalén. Era tanta la gente que eran tumultos allí y querían que oraran por ellos y no cabían y era más gente y más gente y más gente. Y esta iglesia no duerme. Por eso decíamos ahí en Corea, parece que los hermanos coreanos no duermen, porque están en su templo a las 4 de la mañana, no a las 10, ni a las 11, ni 1:20 de la tarde, a las 4 de la mañana están ahí. Y usted llega y no se requiere un pastor que vamos a orar, no, están ellos orando. De hecho, oran sentados y se mueven como judíos, así hacia adelante, hacia atrás. Si alguien lo quiere hacer, a lo mejor se marea tantito, ¿no? Pero realmente están orando. Todo el tiempo hay gente orando allí. Fuimos a un estadio de oración para 150,000 personas. Son datos así grandes, por supuesto, pero se puede. ¿Por qué? Por el gran poder de nuestro Dios. No es que un pastor coreano sea mejor, claro, tienen mucha disciplina y mucho trabajo de por medio, pero el Dios que está con ellos es el Dios que está con nosotros. Pero si yo como cristiano, en vez de ir a la reunión, me duermo, literalmente me duermo en mi casa, pues entonces estoy restándole fuerza a ese ministerio. Si en vez de ir y comprometerme para hacer algo para la iglesia, tengo tantas cosas que hacer que no tuve ni tiempo, entonces algo está pasando. Y por supuesto todo eso repercute en disminución de la fuerza de la iglesia. Entonces por eso es que eran multitudes y venían de otras ciudades.
Y vamos a hablar de eso ahorita, ¿no? Porque hay mucha gente que le da trabajo llegar a un templo que le queda a 1 kilómetro de distancia de su casa, ¿no? O nos queda 10, o a mí me queda 22 kilómetros, no sé a usted cuánto le quede, pero eso no es nada comparado con aquellos judíos que venían de otras ciudades para que oraran por ellos. ¿Le gustaría que tuviéramos una iglesia así? Que la gente venga de otras ciudades. ¿Se podrá o no se podrá? Pero somos necesarios todos nosotros. La gente no va a venir porque haya un hombre o una mujer aquí predicando, van a venir porque todos nosotros estamos predicando el reino de Dios, y es muy importante. Y dice algo muy importante también aquí: traían enfermos y atormentados y eran sanados. Hay una división: enfermos y endemoniados. Los dos existen, ¿verdad? Lamentablemente los dos existen. Enfermos es gente con un problema físico y endemoniados es un problema espiritual. Y por supuesto los enfermos hay que orar, y es muy visible porque las enfermedades desaparecen. Nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Desaparecen las enfermedades. Ore por los enfermos, no rehuya esas situaciones, porque a veces pasa que vamos a orar por alguien y hay quienes están a un lado. A ver quién pasa, otro, pásele a alguien a orar. Hermano, usted venga a orar por la gente, usted puede orar, y a lo mejor Dios quiere usarlo a usted y no a otra persona para sanar enfermos, ¿no? Entonces es muy importante imponer manos y las enfermedades se van, es muy notorio. Muchos de nosotros tenemos testimonios de milagros donde Dios nos ha sanado. Entonces es lo mismo, pero la cuestión de liberación se refiere a personas realmente endemoniadas, personas en una vida espiritual lóbrega, triste, alejada de Dios, muchas situaciones donde la gente se mete, pactos con el diablo. Estos que adoran a la muerte e ídolos y tantas cosas, pues están a veces endemoniados, de verdad, pero Dios puede liberarlos porque tiene un poder ilimitado. Dios nos va a usar en eso. Hay quienes tienen y dicen, yo prefiero un enfermo que un endemoniado. Hermano, pues no sé qué pueda pasar, pero si un día nos toca, no tenga temor. Nuestro Dios es infinitamente más grande que cualquier demonio, y vamos a orar y vamos a estar juntos allí. No lo hacemos aquí en el templo por muchas razones, pero nos han tocado ya algunos endemoniados, por supuesto que sí, de a de veras, y el poder de Dios es infinitamente grande para ellos también. Entonces no se preocupe por eso, Dios va a bendecir, pero ¿qué tal que veamos una obra integral? No solamente orar por enfermos, sino también por endemoniados cuando esto suceda. ¿A qué nos lleva esto? Nosotros tenemos una obra de fe. Lo que pasa aquí en la iglesia es por fe. No vamos a esperar a tener las cosas para que se realicen, es por fe. Pedro, el apóstol, nunca tuvo un templo, eran miles de personas. Algunos analistas dicen que eran como 100,000 personas en Jerusalén, cristianos, y de 100,000 creyentes no tenían la idea de ir a un templo, porque esta idea de meternos en el templo no es del judaísmo, es de otras religiones. Tampoco es pecado, no se vaya a salir del templo ni nada de eso, porque queremos templos llenos, no vacíos. Pero ellos estaban en las casas y plazas y en lugares y no sabían ni qué iba a pasar. Y cuando vino la persecución, usted sabe, pues en las catacumbas y en lugares horribles donde predicaban el evangelio. Usted que tiene cierta comodidad, hermano, dele gracias a Dios, porque es una bendición escuchar la palabra de Dios. Otra cosa es que no hay género. Aquí en la iglesia no hay que el hombre es superior a la mujer. Discúlpenos si sus iglesias enseñan esto, siguen con la maldición del Antiguo Testamento. Tenemos que irnos a 1 Corintios 11, donde dice, el hombre nace de una mujer, la primera vez, la mujer fue tomada de un hombre, entonces somos iguales, ¿de acuerdo? Ya no hay maldición, no hay división, no tenemos por qué menospreciar a las mujeres, pero hay gente que tiene esa idea todavía. Entonces somos iguales y se multiplica el poder de Dios. Y como las mujeres son más, pues la iglesia crece más, por supuesto, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, ¿por qué ponen maestras aquí a predicar y enseñar? Es bíblico, está en la palabra, las mujeres son usadas por Dios y tenemos muchos testimonios de mujeres muy, muy usadas por Dios. Kathryn Kuhlman y otras mujeres así muy usadas por Dios. No hay límite para hombres y mujeres, pero los hombres tenemos que dejar que también Dios transforme nuestro corazón. No deje que nada más vengan las mujeres a la reunión. Por favor, no sea del tipo de hombre que deja a su mujer en la iglesia. Algunos pastores dicen esto, ¿no? Algunos hombres decimos, como yo ya fui a la iglesia de chiquito, ya no lo necesito. Entonces llevo a mi esposa y a mis hijos y ahí se quedan. Me voy a un restaurante a leer el periódico, a ver las pantallas y ya como a las 12 en punto vengo por ustedes. Disculpe si usted lo ha hecho, el pecado es suyo, no mío. Entonces necesitamos arrepentirnos. Yo como hombre voy a estar ahí en la iglesia, voy a reunirme, voy a apoyar, voy a estar, porque es donde Dios nos bendice. Si nuestros hijos ven que hombres y mujeres estamos entregados, es más fuerte la fe en ellos. Pero muchos hombres no tenemos el compromiso, es una gran falla, es un fraude el que hacemos los hombres cuando no nos comprometemos con Dios. Hombres y mujeres en las cosas de Dios.
Y otra cosa importante aquí, cuidemos las manifestaciones no bíblicas, ¿verdad? Si usted quiere que hablemos de manifestaciones no bíblicas, podemos reunirnos para ver qué está pasando hoy en algunas iglesias que no está en la Biblia. Y la gente lo define y dice, no, es que es el poder de Dios más grande. Dice la palabra, harán cosas mayores. La palabra que mayores no es diferente de calidad, es en cuanto a la cantidad de los mismos milagros que se hacían en el libro de los Hechos y por Jesús. Entonces tenemos que dejar que todo sea bíblico, porque en las iglesias pasan muchas cosas raras, ¿no? Y de hecho luego hasta se siente uno muy extraño. Hace algunos años decía un hermano, ¿no quieres ir a la marcha de gloria? Y digo, no, yo no creo en marchas. Creo que ya la Ciudad de México tiene tantas marchas que no queremos marchas. ¿Tienes exaltadores? No. ¿Tienes panderistas? No. ¿Tienes gente con tu efod y el sofar? No. Pues hasta yo pensé, ¿a qué voy? Si no tengo nada. Entonces decimos, hoy hay muchas manifestaciones en la iglesia, hermano, que parecen buenas,